Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia sean multiplicadas para todos nosotros. Nos acercamos en este tiempo de fe con acción de gracias para bendecir a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre maravilloso. Bendecimos su santo nombre, su santo ser, siempre dándole gracias a nuestro Padre maravilloso por toda la expresión de amor que ha hecho a nosotros, la vida humana. Damos gracias porque por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús, ahora nosotros somos beneficiados con este amor tan grande, con el amor del Padre. Bendecimos a nuestro Padre porque se ha revelado por medio de Cristo y que por medio de esa obra divina, esa obra que Cristo Jesús hizo encarnado en la tierra, nosotros podemos hoy disfrutar del amor del Padre, de la presencia del Padre, de un nuevo pacto, de una nueva herencia, de una nueva economía, y guardamos la esperanza de una nueva creación, la cual está prometida para toda la iglesia, para todos los que creen en el Señor Jesucristo y confesamos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro sumo sacerdote, a todos los que en Él confiamos. Por eso, en este tiempo de fe, damos gracias a nuestro Padre maravilloso, bendecimos su nombre y pedimos a nuestro Padre celestial que por medio del Espíritu Santo podamos nosotros ser hoy alimentados, nutridos de las riquezas inescrutables de Cristo Jesús, que podamos seguir siendo nosotros alimentados cada día, así como cuando Jehová Dios sacó a los hebreos de la esclavitud, así como cuando Jehová Dios sacó a los hebreos de la aflicción, de un periodo de 430 años sufriendo, en un periodo de 430 años donde no podían ser provistos por Dios, donde Dios no podía ser su proveedor, donde este pueblo pertenecía a la economía egipcia, la economía de Faraón, y era provisto por Faraón, pero era provisto como siervos, como esclavos. Faraón sí les proveía, pero les proveía como esclavos, por lo tanto les daba migajas, por lo tanto les hacía sufrir. Faraón no les podía expresar sus riquezas, no le podía expresar sus mejores sentimientos, sus mejores propósitos a estos pueblos, a estos hebreos, porque Faraón no amaba al pueblo hebreo. Por eso, estando en la economía ellos del Faraón, sí recibían algo de Faraón, pero era algo mínimo, era una migaja de lo que recibían en ese territorio egipcio. Pero ahora el Padre mandó un Salvador por medio de Moisés para ellos, para sacarlos, para ahora Él ser su proveedor, para ahora Dios mostrarles que Él sí les va a proveer, que Él les va a proveer lo mejor, porque Él ama a los hebreos, porque Él ama a Israel. Entonces allí Dios los salva, los saca cruzando el mar, pero empieza a proveerles alimento, los empieza a alimentar, les empieza a dar todo lo que ellos necesitan. Y lo primero que vemos es que Dios les empezó a proveer maná, alimento. Y por eso hoy la iglesia que ha sido salvada, rescatada, redimida por la obra de Cristo Jesús, por su obra redentora, pues también nosotros ahora continuamente somos alimentados por medio de la palabra. Y por medio de la palabra recibimos las riquezas de Cristo Jesús. ¿Qué recibían los hebreos? Unos nutrientes, unos alimentos que provenían del cielo mismo. Pues esos alimentos y esos nutrientes hoy son los nutrientes de Cristo, y que nosotros hoy, la iglesia, los recibimos por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Por eso nos dice el escritor, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra que viene del corazón de Dios. Y por eso toda su iglesia es alimentada en distintas partes geográficas del mundo. La iglesia recibe el alimento por medio
de la palabra. Y nosotros le decimos a nuestro Padre que gracias por el alimento que nos envía y que nosotros somos alimentados por esa palabra. Y vamos a fluir, vamos a comer en el Salmo 102. En el nombre del Señor Jesús, Salmo 102. Estoy en la versión Reina Valera, para los que quieren acompañar la lectura, Salmo 102. Y dice el Salmo 102, en el nombre del Señor Jesús, dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en tu gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desválidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tu mano. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una investidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amada iglesia, ese es el capítulo que tenemos hoy, el capítulo 102 del libro de los Salmos. Y en este salmo vamos a permitir que el Espíritu Santo, que es el que inspiró toda la escritura, toda la palabra de Dios, que sea el mismo el que la inspiró, sea el que hoy nos permita entender, revelar qué inspiró Él en esa escritura, y que podamos nosotros ser nutridos con los nutrientes, las riquezas de Cristo que se encuentran en ese capítulo, porque el objetivo, el fin de todos los capítulos es dar testimonio a Cristo Jesús. Cada tilde, cada coma, cada versículo tiene el contenido, el ingrediente de Cristo Jesús, anuncia a Cristo Jesús. Entonces por eso permitimos que el Espíritu Santo con su luz
nos pueda iluminar los ojos del entendimiento y que el espíritu de revelación y sabiduría en esta mesa pueda edificarnos, pueda alimentarnos y pueda ensanchar nuestro entendimiento para entender este misterio tan grande que es el misterio de Cristo Jesús y su iglesia. Entonces el Salmo 102 dice, el salmista, el autor, recuerde que aunque hay alguien que lo escribe, el mayor beneficio o el mayor mensaje lo da el que lo inspira, porque ciertamente alguien lo tuvo que escribir, pero el Espíritu Santo fue el que inspiró a que alguien escribiera eso. Entonces lo que nosotros tenemos o con lo que tenemos que quedarnos no es con lo que escribió el autor, sino con lo que le inspiró a aquel que lo inspiró a escribir. Entonces por eso debemos quedarnos con la inspiración divina en este salmo. Y cuando nos quedamos con la inspiración divina, no con la inspiración del autor, pues nosotros vamos a ser edificados de Cristo. Entonces por eso tenemos que acudir al que la inspiró, porque usted y yo no podemos acudir al que la escribió, porque el que la escribió ya está muerto, está esperando la resurrección de los muertos. No nos puede responder, no nos puede oír, porque los muertos nada saben, nada oyen, ya no nos oyen a nosotros. Pero sí, el que la inspiró sigue presente, porque el que la inspiró no muere, porque el que la inspiró es eterno, porque el que la inspiró estuvo presente en el pacto de ellos y está presente en nuestro pacto, porque el que la inspiró fue el Espíritu Santo. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, con un fin de perfeccionar, dice la Escritura, de perfeccionar a los santos, de edificar a los santos, de edificar al pueblo, al pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, al cuerpo de Cristo en el Nuevo Pacto. O sea que si nosotros podemos acudir en oración para pedirle al que la inspiró que nos permita recibir la inspiración exacta de lo que él quiso transmitir en esa versión de lo que escribió el autor. Entonces por eso acudimos al que la inspiró, y el que la inspiró es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí nos oye, sí nos responde, porque Él es una persona viviente de Dios en nosotros, porque Él nos escucha, Él está con nosotros. A Él nos asignó Cristo, dijo: yo les dejaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad, para que los guíe a toda realidad y para que los pueda consolar, y sea Él el maestro, el que guía a la iglesia. Entonces acudimos no al que la escribió, tampoco al que la tradujo. Por eso a veces hay distintas versiones y las personas en la traducción se quedan algunas cosas, pero no nos vamos a perder nada cuando acudimos al que la inspiró, porque el que la escribió ya no está. El que la tradujo y la colocó impresa tampoco ya no está, pero sí está presente el que la inspiró, el que inspiró a todos estos hombres a escribir las palabras del Eterno. Entonces por eso nosotros acudimos al Espíritu Santo en oración diciendo: el Espíritu Santo, permítenos ver tu inspiración divina que tú colocaste en este autor para ver a Cristo por medio de esa autoría o de esa escritura. Es que dice el salmo o el salmista, que dice el que la escribió, porque ahorita vamos a ver qué dice el que la inspiró, qué dice el que la escribió. Por eso cuando el Señor Jesús vino, el Verbo se hizo carne, a través de la Virgen se hizo carne, tomó cuerpo el Verbo de Dios, que del principio era con Dios, y vino a la tierra por primera vez. Y no era que Él era por primera vez, sino que Él ya es antes de Abraham. Dice que Abraham vio sus días y se alegró. Él es antes de Moisés, Él es antes de Adán, es antes de todos. Solo que por primera vez está en una forma humana. Y el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, estaba en versión humana. Y cuando el Señor Jesús estuvo en versión humana, el Señor Jesús dijo: ¿oíste que fue dicho? Ustedes escucharon lo que fue dicho, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, esto mismo pasa con este salmo. Hay algo que está escrito por el autor,
Además está traducido por quienes interpretaron y hicieron las traducciones, en por ejemplo, esta traducción es de Reina y Valera. Entonces, para no perdernos en lo que escribió el autor en un idioma y luego lo que tradujeron otros en otro idioma, pues tenemos que ser humildes y exactos e ir a la fuente. La fuente es el Espíritu Santo, porque el que la inspiró sí está presente y no está lejos, está dentro tuyo, dentro mío, el Espíritu Santo. Entonces por eso acudimos al Espíritu Santo, al inspirador, al que le inspiró, el que está por encima del autor, por encima del traductor, para que el mismo Espíritu Santo nos edifique y podamos sacar de este texto escrito, traducido, la riqueza de Cristo Jesús a nuestras almas, que es lo que verdaderamente va a edificarnos, porque si no sería un conocimiento que va a la mente, pero que mañana no está, porque es un conocimiento a la mente no transforma, pero la palabra viva y eficaz, la palabra que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida, ellas sí nos vivifican y nos dan luz. Entonces, ¿qué dice el escritor? El escritor dice, está orando, dice que el escritor empezó a hacer una oración. ¿Y a quién ora? A Jehová. Dice Jehová, escucha mi oración. Y entra así con ese título, Jehová, escucha mi oración. Y empieza a hacer una oración. ¿Okay? Entonces la primera parte es una oración donde él se muestra ante Jehová que está afligido, que está sufriendo, que le duele el corazón, le duelen los huesos, que todo está mal. Se parece a las oraciones a veces presentes, ¿verdad?, de las personas. Entonces el autor se presenta ante Jehová, este salmista, este hombre, le dice, empieza plenamente porque va a la fuente directa del antiguo pacto. ¿Cuál era la fuente directa del antiguo pacto? Jehová, porque Jehová fue el que se manifestó a ellos como su Dios. Entonces él va a la fuente y él dice, Jehová, vengo a hablar contigo, vengo a que me escuches, vengo a hacerte un clamor, por favor, atiende tu oído a mi oración, inclínate un poco, agáchate un poco porque tú estás muy arriba, inclina tu oído para que me escuches a mí algo que tengo para pedirte. Así empieza el autor. Entonces empieza a hacer una oración a Jehová. ¿Y qué le dice? Jehová. Pero hoy nosotros, los hijos de Dios en el nuevo pacto, los creyentes, también llamada la iglesia que constituyó el Señor Jesucristo, pues también tenemos el vínculo de la oración, también llamada por los apóstoles un arma de nuestra milicia, la oración. Entonces los antiguos también tenían la oración como un arma de su milicia, como un vínculo con Dios, la oración. Es decir, que la oración siempre estuvo presente en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. La oración continúa, la oración sigue, la oración no se abolió de un pacto al otro, sigue la oración. Entonces, pero cuando viene el Señor Jesús, que es el fiador, el mediador, la cabeza del nuevo pacto, nos dice, ahora cuando oren, van a añadirle a la oración algo. ¿Por qué? Porque el Cristo Jesús vino a añadirle a la humanidad algo que no teníamos. Cuando vino Cristo Jesús, nos quitó algo que nos dejó Adán, pero nos añadió algo que nos da Él, que no teníamos nunca desde el Edén. Nos añadió la naturaleza divina y el Espíritu. Entonces, así mismo a la oración, te dice, ahora les voy a enseñar a que oren así. Cuando vayan delante de Jehová, ya no le van a decir Dios, tampoco Jehová así puro, sino que lo van a añadir, lo van a adornar. ¿Qué van a decir? Padre Jehová, Padre nuestro. Entonces, esa es la diferencia entre la oración del antiguo pacto y la oración del nuevo. La oración del antiguo pacto carece de la paternidad, carece de esa añadidura que Cristo nos pudo dar a nosotros en el nuevo pacto. Entonces, si los antiguos oraban a Jehová, hay oración, y era una oración conforme a su pacto. Pero hoy nosotros tenemos una oración que debemos hacerla conforme al pacto de nosotros. Sigue siendo el mismo Jehová, pero ahora en calidad de Padre. Entonces por eso este salmista se acerca
dice Jehová, escucha mi oración. Pero ahora nosotros nos acercamos diciéndole, Padre, escucha nuestra oración. Queremos hablarte a ti, Padre. Y allí nos expresamos con nuestro Padre. Entonces es solo que cambia el vínculo. Entonces acá el salmista dice Jehová, directo. No hay un vínculo paterno, no hay un vínculo íntimo, sino más global, como Jehová, usted que es el Dios de los cielos, escucha mis plegarias, escucha mis súplicas, escucha mis peticiones. Pero Jesús, el fiador de este pacto nuevo, viene y dice, díganle en la oración, oren así, Padre nuestro. Entonces, si David o el autor de este salmo estuviera hoy en el nuevo pacto, pues él no diría, Jehová escucha mi oración, sino diría, Padre, te presento estas peticiones, te presento estas súplicas, te presento estas necesidades. Aunque el Señor Jesús también nos dice, vuestro Padre ya sabe qué cosas ustedes necesitan de antemano. Entonces, esta sombra nos permite ver lo mejor que es Cristo, lo mejor que es el nuevo pacto, lo mejor que es nuestra nueva herencia, lo mejor que es nuestro Nuevo Testamento, a diferencia del antiguo. Aunque ellos, los antiguos, disfrutaron su pacto y lo supieron administrar, pero el de nosotros es nuevo y por ser nuevo es mejor. Entonces, ¿qué dice el autor? Que tiene un vínculo con Jehová, pero no paterno. ¿Por qué? Porque ahí vemos que no le dice Padre. Entonces, por eso yo sigo las palabras de Jesús, yo sigo mejor a Jesús, porque Jesús ora distinto a Dios. Este es el rey David, el rey ungido, pero el rey ungido ora distinto a Jesús. Cuando Jesús lo vemos orar, siempre decía, Padre, te alabo, Padre, Padre, puedes pasar de mí esta copa. Entonces la oración de Jesús, es distinta a la del escritor, es distinta. ¿Por qué? Porque el escritor nunca habla de Jehová como Padre. Él le habla en un vínculo más lejano de un Dios a un siervo ungido. Por eso dice, tus siervos aman las piedras de Sión, tus siervos aman el polvo de Sión. Entonces, porque ellos se consideraban siervos. ¿Y qué es un siervo? Alguien que está en la casa, pero no tiene acceso a donde el Padre sienta a los que ama. Entonces, por eso la oración es más lejana. Por eso dice el autor, Jehová, si pudiera llegar a ti mi clamor. Entonces, tiene esperanza a ver si lo oye Jehová. Pero nosotros no, porque un hijo siempre tiene la certeza que el oído del Padre está para el Hijo, que las manos del Padre están para el Hijo, que el corazón de un Padre está para el Hijo. Entonces, por eso este autor, el antiguo pacto, el escritor dice, Jehová, si pudiera llegar a ti mi clamor, si tú pudieras oírme, si te inclinas un poco, porque lo ve muy lejos a Jehová. Pero nosotros, ¿por qué hoy cambia? Porque Jesús dice, yo los he hecho a ustedes hijos, y por lo tanto acérquense confiadamente al trono de su Padre y oren así, Padre nuestro. Y ya nosotros no decimos, si pudiera llegar mi oración delante de Dios, porque nosotros no estamos lejos de Dios. Dios, el Padre, está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él, y somos en Él, y nos movemos en Él. Y por eso es que Él conoce ahora, antes de que nosotros tengamos una necesidad, Él ya la conoce. Entonces nuestro pacto nos da más confianza al orar a nuestro Padre que el antiguo pacto. En el antiguo pacto ellos dudaban si de pronto el clamor pudiera llegarle a Dios, si de pronto Dios tuviera la gentileza de inclinarse un poquito a escucharlos. Pero nosotros no tenemos ese pensamiento, porque un hijo sabe que todos los sentidos, toda la esencia del Padre siempre está para atender un hijo. Por eso el Señor Jesucristo nos hizo Padre a Dios, y nosotros le decimos Padre mío, Padre nuestro, porque es Padre de todos nosotros. Entonces allí empezamos a ver las diferencias. Entonces la oración del ungido nunca hablaba con Dios como Padre, por él dice Jehová. Es igual como en casa, si tú tienes hijos, tus hijos no te llaman por tu nombre, te llaman por el título, el vínculo íntimo. Te dicen Pa,
o papito, o mamá, pero casi nunca tus hijos te llaman por tu nombre. ¿Por qué? Porque al nacer de ese padre me une el vínculo, lo íntimo. Entonces ahí por eso vemos la distancia, la diferencia de la oración del ungido a la oración del unigénito. Porque el unigénito siempre le decía: Padre, te alabo Padre, te bendigo Padre, mi Padre me enseñó esto, mi Padre justo, oren así, Padre. Él nunca le decía Jehová. ¿Por qué? Porque es su hijo. Entonces ahora nosotros debemos orar no como este salmista, sino que debemos orar como Cristo Jesús ora. Y por eso él dijo: yo les voy a enseñar a orar. Oren así, Padre nuestro. No dijo: oren así, Jehová nuestro, o digan Jehová, sino Padre. Acérquense diciendo la palabra nueva que se añade a ustedes: Padre. Porque ahora ustedes, al ser hijos, tienen no solamente el oído del Padre, toda la economía del Padre a su disposición. Él está por ustedes, porque un padre se da a sus hijos, un padre se da a su familia, y nosotros somos la familia de Dios, la familia del Padre. Entonces allí empiezan las diferencias. ¿Por qué nos va a servir las fotos del antiguo pacto? Para ver que Cristo es mejor, para ver que la obra de Cristo nos da mejor bendición, mejor promesa, mejor esperanza, mejor herencia que la que nos dieron los antiguos. Y finalmente nosotros quedarnos solo con Cristo, con la persona de Cristo. Entonces allí empieza a verse la diferencia. Entonces sí, el autor allí está bien, porque ellos tenían que orarle a Jehová, pero no había. Ahora, ¿qué decía el salmista? Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Porque en el antiguo pacto no había un intermediario que pudiera traducirle el clamor a Dios. Lo que está diciendo el salmista a Dios es: Dios, tú no nos entiendes, porque nosotros somos de carne y hueso y tú eres espíritu. Si pudieras un día entendernos a nosotros. Entonces, en el antiguo pacto no había un intermediario que le pudiera traducir a Dios qué realmente es lo que experimenta el hombre, hasta que Dios mandó su intérprete, mandó su traductor, a su propio hijo, y lo puso en condición humana. Entonces ahora Dios, ¿por qué? Conoce nuestras necesidades, porque su hijo se las presentó, no porque nos la vio, sino porque su hijo las vivió. Entonces por eso es que el Padre sabe qué sientes tú cuando te pasan las distintas situaciones, porque su hijo las vivió y se las presentó al Padre. Porque el Padre antes no podía interpretar lo que nosotros vivíamos en nuestra naturaleza humana y pecaminosa. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Es como que una persona sea muy rica y otra muy pobre. La persona muy rica no va a poder finalmente interpretar los miedos, los temores de un pobre, porque sus dos estratos sociales le dan un distinto tipo de experiencia de vida. De lo mismo, Dios espíritu, el hombre hecho carne. Entonces Dios no podía conocer plenamente o entender el mensaje del hombre, porque el hombre está en carne y Dios no experimenta la carne. Entonces ahora manda a su traductor, a su intérprete, y le hace vivir todo lo que vive un ser humano en naturaleza humana y caída. Y ahora, por medio de Cristo, es que el Padre Celestial conoce todo lo que nosotros experimentamos desde que nacemos. Por eso no hay nada que Él no pueda conocer de lo que nos pase, porque todo lo puso a experimentar en su Hijo. Por eso es que nuestro Padre conoce todo lo que sentimos, todo lo que nos da miedo, todo lo que nos da alegría, toda la experiencia. ¿Por qué? Porque su Hijo se las tradujo. Entonces su Hijo vino y vivió todas las experiencias nuestras, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros miedos, todo esto que el escritor dice: tengo miedo, estoy asustado, mis enemigos estoy como un polvo de ceniza, estoy como el humo, estoy muy mal, Dios, tengo temores. Pero ahora vino Cristo
Y Él vivió todos esos temores, Él vivió todas esas angustias, Él vivió incluso el sabor de la muerte. Cristo Jesús vivió todo y fue y se lo llevó al Padre. Y le dice al Padre: Padre, esto es lo que viven allí, tu creación, esto es lo que ellos sienten, esto es lo que ellos piensan, esto es lo que ellos experimentan. El mismo Cristo probó lo que nosotros probamos. Ahora Cristo es el que le traduce a Dios cuál es la necesidad del hombre. Por eso es que nos podemos acercar confiadamente, porque cada vez que le decimos al Padre algo de lo que nos pasa y de lo que necesitamos, Él tiene a la derecha a su Hijo y Él nos puede entender, porque su Hijo le dice: yo sé qué significa eso, yo sé qué significa estar solo, yo sé qué significa estar haciendo esto, yo sé qué significa ese dolor, yo sé qué significa esa desesperación, yo sé, Padre, qué significa esa ausencia, esa escasez, esa tristeza, esa traición, yo sé qué significa el abandono, yo sé qué significa el sufrimiento. Y allí donde tenemos el intercesor y le dice al Padre: Padre, sé propicio a ellos. Y ahí donde recibimos nosotros el favor del Padre, porque el Padre tiene sentado a la derecha a alguien que le traduce tu dolor, que le traduce tu miedo, que le traduce tus sueños, que le traduce tus esperanzas, que le traduce lo que experimenta el ser humano. Antes, en el antiguo pacto, no había quien le dijera a Dios en experiencia, quien le pudiera traducir nuestras palabras. Entonces Dios no nos entendía, por eso continuamente sacaba su ley y nos mataba, no, ustedes están muy mal, ustedes nos castigaba, hasta que Dios envía un intérprete, un traductor, y lo pone a vivir la experiencia humana por 33 años. Y allí es donde su Hijo viene y sabe qué significa la experiencia humana. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y cada vez que nosotros tenemos una aflicción, una petición, una angustia, un temor, un miedo, una emoción, el Hijo es propicio al Padre, diciéndole: Padre, sé propicio porque yo experimenté eso que esa persona está pidiéndote. Y el Padre es propicio porque su Hijo le interpreta, le traduce qué se siente eso que nosotros vivimos en un mundo lleno de aflicciones, en un mundo lleno de tribulaciones, en un mundo lleno de oscuridad, lleno de cosas que perturban la paz, el corazón de los hombres. Pero por eso debemos darle gracias a nuestro amado Señor Jesucristo y a nuestro amado Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo es el traductor, es el intérprete de la necesidad humana delante de Dios. Él es el árbitro, el que viene y dice: yo viví, Padre, yo experimenté, yo sé que se siente ser señalado, yo sé que se siente ser traicionado, yo sé que se siente necesitar, tener esa angustia de qué pasará. Él lo sabe porque Él vivió 33 años en forma humana. Entonces ahora por eso nosotros debemos tener más confianza en la oración, debemos tener más descanso, porque ya nuestro Padre sabe cuál es nuestra necesidad. Y Él ya la interpreta porque su Hijo la tradujo viviéndola Él mismo en su propia carne. ¿Qué nos da miedo? Morir. Nos da miedo enfermarnos. Nos da miedo que le pase algo a nuestros hijos, a la familia, a la economía. Pues cuando vino Cristo, Él le llevó todo ese mensaje a Dios. Esto es lo que se vive siendo nacido de Adán. Y por eso nos va a ofrecer algo que está aquí en el Salmo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo. Lo tercero es que el escritor, ¿verdad? El escritor del Salmo está diciéndole a Jehová: está muy lejos, Jehová, inclínate, acércate, entiende mi necesidad, oye mi clamor, si pudiera llegar a ti. Pero hoy nosotros sabemos que el clamor llega al Padre, mi necesidad llega al Padre. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra del Padre, está Jesucristo hombre. Ahí está el hombre que le traduce a Dios lo que nosotros experimentamos como humanos. Entonces allí descanso yo, porque ya tengo a alguien que le interprete mi dolor, que le interprete mi necesidad, que le interprete mis miedos, le interprete mis pasiones, mis deseos al Padre Celestial. Tengo un intérprete, un traductor, porque Dios no entendía el lenguaje de los hombres por el ser espíritu y nosotros ser pecado, ser carne, pero ahora tiene al Hijo que le traduce y el Padre es propicio.
Por eso Cristo Jesús es el propiciatorio de Dios a los hombres. Entonces ahora, ¿qué más dice el escritor? Luego dice, mira sus ojos hacia Sión. Y lo que le está diciendo a Jehová, Jehová, además estoy afligido por Sión. Tengo una aflicción por Sión, porque Sión está siendo destruida. Mira a Sión, levántate y restaura Sión, porque yo no puedo, aunque yo edifique a Sión, no la puedo restablecer, no la puedo recuperar. Lo que está diciendo el escritor es, yo no puedo salvar a Sión, pero si tú te levantas, tú puedes levantar a Sión. Dice, tus siervos la ven y sienten compasión, porque ellos aman sus piedras, las piedras de Sión. Pero Cristo Jesús, cuando viene aquí encarnado a la tierra, dice que nos vio a todos, a Israel principalmente, la primera casa de Israel, dice que vio a la casa de Israel como ovejas sin pastor. Vio al polvo, porque nosotros nos volvimos polvo. Dios le dijo a Adán, polvo eres, polvo te convertirás. Nos vio y dice que sintió compasión. Es David, o el escritor de este salmo, porque es inferior a Jesús, porque el escritor de este salmo no pudo salvar a Sión. Sí la pudo edificar, pero no la pudo salvar. Pero Cristo Jesús vino enviado por Dios para salvar el Sión completo, que es la humanidad, la que se había perdido, la que estaba en ruinas, la que el Padre ama. Jesús vino, tuvo compasión por la humanidad y la restauró, la salvó, convirtiéndola en su iglesia. Entonces, este escritor no puede salvar a Sión, y ningún hombre puede salvar a la humanidad, solamente el que descendió de los cielos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Por eso, ¿qué dice el escritor? Sión está derrumbada, Sión está derribada, Sión está siendo destruida, pero yo no puedo salvarla. Es lo mismo, desde Adán hasta Jesús, nadie puede salvar a la humanidad. Ni un presidente, ni un líder, ni alguien de los derechos humanos, ni alguien, por muy líder que sea, por muy docto, muy letrado, por muchas hazañas que tenga, no puede salvar a la humanidad. Pero hay uno solo que con su obra le da la salvación a toda la humanidad, y agarra a esa humanidad, que es el primer Sión que Dios colocó en el Edén, y que es un par, donde Dios colocó un hombre y una mujer, no dos piedras, colocó dos almas, para Dios establecer el gobierno en la tierra, pero se empezó a derrumbar por la obra de la serpiente, por el engaño de Satanás. Y ahora viene Cristo y dice, pues yo puedo orar distinto al David, al ungido del antiguo pacto, porque yo sí puedo salvar a este Sión humano, a esta humanidad. ¿Y cómo la salvó? Pues como lo dice el Salmo. Dice el salmista, Jehová desciende y edifica Sión otra vez. Pues vino Cristo y dijo, yo edifico mi iglesia. Cristo es el que descendió y edificó la humanidad, convirtiéndola en la iglesia. Ahora ya no se edifica con piedras, se edifica con almas. Las almas somos la edificación de la iglesia, el nuevo Sión de Cristo Jesús. Y Él mismo fue el que la edificó, y Él mismo fue el que la salvó. Pero este autor no pudo salvar a Sión, pero Cristo Jesús sí. Y por eso no hay otro Salvador, no hay otro intermediario, no hay otro hombre en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo y en el nombre de la persona de Jesús. En Él tenemos la salvación de nuestras almas, para ser convertidas ahora en la porción, en la constitución de la iglesia. Porque cada alma que se salva, cada alma que Cristo salva, se convierte en una piedra de la iglesia, en un miembro del cuerpo, en una porción de la nueva ciudad que el Señor va a descender y establecer. Entonces, ¿qué más dice el autor? Dice, yo primero no puedo salvar a Sión, pero Cristo sí puede salvar a la humanidad, porque Cristo es el Salvador de Dios para los hombres, el Cordero de Dios. El autor no podía ser el Salvador de Sión, aunque Él la edificó. Él tenía un vínculo lejano con Dios, nosotros tenemos un vínculo íntimo. Por eso el nombre ni lo decimos es Padre. ¿Por qué?
No porque tengamos temor a mencionar el nombre como en el Antiguo Pacto, que en el Antiguo Pacto incluso los hombres dan temor mencionar el nombre de Jehová por lo santo que era, sino que nosotros lo decimos por la abundancia y el amor que hay en nosotros, por el Padre. Entonces le decimos Padre, por la abundancia, el vínculo del amor. Le decimos Padre nuestro. Y lo último que vamos a entender por el Espíritu, por aquel que la inspiró, que dice el autor, dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Entonces, este autor proféticamente anuncia que cuando se edifique Sión, nacerá una nueva generación, nacerá un nuevo pueblo. Pues cuando vino Cristo, cumple esta profecía y Cristo edifica el nuevo Sión. ¿Y cuál es el nuevo Sión? La iglesia. ¿Y con qué material se hace? Con almas preciosas como la tuya y la mía, con almas redentas, con esas almas. Y ahora nosotros somos ese pueblo que ha nacido. Dice: se levantará un pueblo que está a punto de nacer para una cosa, para alabar a Jehová, para adorar a Jehová. Por eso es que la iglesia es adoradora del Padre. Por eso es que la iglesia alaba al Padre, alaba el nombre del Padre Jehová. ¿Por qué? Porque está profetizado. Cuando se levante la nueva Sión, cuando sea edificada con alguien que sí la pueda salvar, porque ninguno de los anteriores hombres del Antiguo Pacto pudieron salvar la humanidad, ni los hombres de la Escritura de la fe, ni menos los hombres del mundo. Los líderes del mundo tampoco pudieron salvar la humanidad, aunque fueron muy líderes que lideraron el desarrollo de las naciones. Tampoco lo pudieron estos hombres que fueron súper espirituales, pues menos un hombre del mundo que no era espiritual. El único que pudo venir y salvar la humanidad y volver a ser un Sión nuevo, llamada iglesia, Cristo Jesús. Y ahora nosotros somos esa generación, ese pueblo que ha nacido del agua y del Espíritu para adorar al Padre Santo. Por eso es que nosotros vivimos en continua adoración. Nosotros somos una oración continua al Padre. Continuamente estamos adorando a nuestro Padre con nuestro vivir, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, este salmo nos deja ver la riqueza, la maravillosa obra de Cristo Jesús. Cómo Cristo Jesús sí puede hacer lo que este escritor no podía. Porque este escritor, aunque él fue el fundador de Sión, no pudo salvar a Sión. Incluso él mismo se estaba deteriorando. Pero Cristo Jesús pudo, su propio cuerpo, aunque está deteriorado, sacarlo de la misma muerte y volverlo a sacar en 3 días, en gloria y en poder. Y además pudo recobrar toda la humanidad para Dios. Y ahora, los nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, nos dedicamos a adorar al Padre por esta salvación tan grande, por este Salvador tan grande, por este Hijo tan inmarcesible que tiene, por este Hijo tan deleitable, tan loable que el Padre tiene y lo compartió para la humanidad. Además de que Cristo es el que traduce nuestra vida a Dios, es el que traduce todo lo que nosotros experimentamos en un mundo lleno de aflicción, en un mundo donde todavía se experimenta el sufrimiento, el dolor, las cosas que pasan, pero tenemos a alguien que las presenta no por imaginación, no por suposición, las presenta porque las vivió. Y por eso nos dice: yo les voy a mandar la manera de que ustedes puedan vencer todo eso que sienten, porque yo fui y vencí, ustedes también vencerán esa experiencia del vivir humano en esta forma humana caída. Tenemos a alguien que es propicio a mi debilidad. Por eso él se considera el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque está intercediendo por mí. ¿Por qué Cristo es mejor sumo sacerdote que Aarón y que los antiguos órdenes sacerdotales? Porque ellos se lo pasaban en el templo, en el tabernáculo, y los demás estaban fuera. El sumo sacerdote no podía experimentar lo que realmente era vivir afuera, lleno de fieras, lleno de situaciones, lleno de leones, de osos, como David. Entonces, él vivía allí en su tabernáculo provisto por Jehová. Todo estaba totalmente suplido en su espacio, en la unción de Jehová. Pero todo lo que vio el pueblo día a día, el sumo sacerdote no lo podía experimentar. Entonces, por eso Cristo vino y primero se dedicó a experimentar qué es vivir humanamente. Y ahora que ya tomó la experiencia de saber qué es vivir humano y lo experimentó 33 años, conoció todo: el nacimiento, el dolor, la alegría, la muerte, la traición, la enfermedad, la prosperidad, la escasez, momentos que tenía, momentos que no, todo lo experimentó.
y se lo llevó, y ahora, porque Él es el sumo sacerdote perfecto, porque Él intercede por nosotros desde la experiencia que Él hizo del ser humano. Entonces ahora nosotros sabemos que el Padre es propicio porque su Hijo sabe traducirle lo que nosotros vivimos aquí, todavía, en este cuerpo, en este mundo y en esta tierra. Por eso, amada iglesia, tenga paz, tenga confianza, que tenemos un sumo sacerdote que sabe que es importante comer cada día. Tenemos un sumo sacerdote que sabe que hay que trabajar porque Él trabajó. Tenemos un sumo sacerdote que va a ser propicio delante del Padre porque Él conoce el dolor, conoce los miedos, conoce la tristeza, conoce que llorar porque un día lloró. Tenemos un sumo sacerdote que le presenta al Padre que es sentirse señalado, criticado, burlado por gente, porque a Él lo burlaron, a Él lo señalaron. Tenemos un sumo sacerdote que sabe que es sentir injusticia cuando la gente te hace injusticia, porque a Él le hicieron injusticia, lo escupieron, le robaron la túnica, le robaron sus cosas. Él sabe todo lo que nos pasa a nosotros, Él ya lo vivió y lo experimentó, y por eso Él venció, y ahora Él nos da su espíritu para que tú venzas todo lo que te pasa en este mundo. Él te da la provisión divina desde los cielos, desde la eternidad, para que tú venzas lo que pasamos en la experiencia humana. Por eso tenemos un sumo sacerdote que es único, perfecto. Además, el sumo sacerdote antiguo se moría. Este no muere, es eterno. O sea, nunca va a hacer falta quien interceda por ti en la eternidad. Eternamente Él intercede por nosotros. Pero desde la experiencia traducida, vivida, de saber qué es vivir humanamente en medio de una opresión, en medio de sistemas, en medio del mundo que nosotros vivimos, que continuamente, cada día tiene afanes. Pero por eso digo, no teman, no se afanen. Yo voy a estar sentado al lado del Padre para poderle recordar a mi Padre qué es lo que vive mi iglesia mientras que nos unimos. Y yo les voy a hacer propicio, voy a hacer propicio a ustedes. Gracias que tenemos este sumo sacerdote, gracias que tenemos ahora un Padre que ya no está lejos para escucharnos, sino que el Hijo nos acerca a Él por medio de lo que Él vivió. Por eso ya mi oración no tiene que gritar para que Dios me escuche, porque el Hijo, que es hombre y me representa, le habla al oído al Padre. Mi oración está allí, al oído del Padre, hablando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y el único que pudo restaurar toda la humanidad, salvar toda la humanidad que se echó a perder, que empezó a derribarse cuando Adán transgredió, es uno solo, el que salió del Padre, el que salió de los cielos, Cristo Jesús, el Señor, al cual nosotros confesamos: Jesucristo es mi Señor. Amada iglesia, damos gracias a nuestro Padre por este alimento, por esta palabra que vivifica y edifica nuestra fe en el Señor. Paz a todos, tengan un día muy bendecido, muy iluminado y lleno de confianza. Que delante del Padre, al lado del Padre, hay alguien que traduce todo lo que tú y yo, e incluso a veces ni sabemos que tenemos, pero Cristo nos lo traduce a nuestro Padre. Por eso dice que Él conoce todo, nuestras necesidades, y las provee. Paz a todos, bendiciones, nos vemos mañana en nuestra mesa. Paz a todos, amados, paz.